Dios siga continuando bendiciendo a cada uno de los oyentes, todos aquellos que nos van a ver por la transmisión en directo. Dios les continúe bendiciendo. En esta noche, martes de doctrina bíblica, martes de doctrina bíblica de la Iglesia Cristiana Puertas Celestiales. Cristo viene pronto. Y en esta noche vamos a iniciar un tema: conociendo a Dios, conociendo a Dios. Y vamos a las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Conociendo a Dios. Es necesario, para poder emprender la vida cristiana y avanzar en el reino de Dios, es necesario conocer más a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Dios le imparte una instrucción, una enseñanza a su nación Israel, porque la nación de Israel, ellos se alababan en su sabiduría, ellos se alababan en su valentía, ellos se alababan en sus riquezas. Pero Dios aquí dice que la única manera para alabar al Dios Todopoderoso, exaltar al Dios Todopoderoso, es en entender y conocer que hay un Dios en los cielos y en la tierra. Amén. Que no hay más grande como nuestro Dios. Amén. Entonces Dios mismo invita a su pueblo a que le entienda y a que le conozca aún más. Por ejemplo, hay mucho pueblo creyente que cree o sabe más o conoce más acerca del fútbol, acerca de las redes sociales, acerca de Netflix, pero de Dios poco saben. De la palabra de Dios poco saben. Saben poco de que hay un Dios grande, un Dios eterno y un Dios todopoderoso. Por ejemplo, si una persona tiene dos amistades, uno se llama Pedro y otro se llama Juan, pero esta persona conoce más a Juan, pero a Pedro lo conoce poco. Entonces la pregunta es: si esta persona conoce más a Juan, pero a Pedro lo conoce menos, entonces sabemos y entendemos que esta persona conoce más o sabe más acerca de las características, de lo que piensa, de lo que come la otra persona. Así lo mismo es en la vida cristiana. Hay mucho pueblo de Dios, hay muchas ovejas, hay muchos hijos de Dios que conocen más la vida del vecino que la vida de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que conocen más la vida de X o Y pastor que la vida de Dios. Hay personas que se ponen a leer libros de X o Y pastor, y esto no está mal, eso está bien, pero hay que leer más palabra de Dios. Amén. Entonces, para nosotros entender a profundidad el tema conociendo a Dios, es necesario saber lo que significa la palabra conocer. La palabra conocer viene del hebreo yada. Escríbanlo allí. Del hebreo yada, la palabra conocer. Voy a repetir: la palabra conocer
viene del hebreo yada y significa reconocer, significa saber, significa entender, también significa tener trato y comunicación con alguien, en este caso a Dios. Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo entonces la palabra acerca de conocer, o la palabra hebrea yada? Que hay que reconocer más a Dios que a los hombres. Si nosotros entramos en el tema conociendo a Dios, nosotros tenemos que saber y entender que nosotros tenemos que usar yada. En pocas palabras, tenemos que reconocer más a Dios que a los hombres. Y también tenemos que saber, entender o tener un trato y comunicación con alguien. En este caso, usted y yo, para poder conocer más a Dios, tenemos que tener un contacto mucho más profundo, mucho más extenso, mucho más perseverante con Dios que con los hombres. Si realmente queremos conocer más a Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces? Acercarnos más a Dios, entregarnos más a Dios. Tenemos que tener un contacto mucho más profundo con Dios. Y eso lo logramos a través de la oración. ¿Cómo lo logramos? A través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Estoy dando la introducción apenas, ojo acá. Ahora surge una pregunta aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que conoce a Dios y otra persona que no conoce a Dios? ¿Cuál sería esa diferencia? Lo voy a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que conoce a Dios y otra que no conoce a Dios? Por ejemplo, en la prueba. En medio de la prueba, la persona que no conoce mucho a Dios dice: no voy a salir de la prueba. Pero la persona que conoce un poco más de Dios o conoce más a Dios dice: la prueba es temporal. En la diferencia en la persona que conoce más a Dios y otra persona que conoce poco de Dios o no conoce tanto de Dios, en medio de la enfermedad, la persona que no conoce de Dios dice: estoy enfermo o enferma, voy a pedirle a José Gregorio. Esa es la persona que no conoce de Dios. Pero la persona que conoce a Dios dice: la Biblia enseña que por las heridas de Cristo en la cruz del Calvario, el enfermo fue sano. Esa es la persona que conoce de Dios. Amén. Esa es la persona que conoce de Dios. La persona que no conoce tanto de Dios, en medio de la escasez, en medio de la crisis, dice: voy a prestarle plata al cobra diario o al paga diario. La persona que conoce a Dios dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la diferencia entre una persona que conoce a Dios y otra persona que conoce poco de Dios. Amén. Entonces, para adentrarnos más y entender más el tema conociendo a Dios, es necesario ir a los siguientes pasajes bíblicos. Y vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Dice allí la Biblia: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué hacía la multitud cuando vieron a quién? A Pedro y a Juan. Dice: sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, una persona de estrato bajo, pero aparte de eso no eran estudiados o no eran estudiosos, pero cuando escucharon que estaban hablando acerca de Dios, dice que la multitud que hicieron, dice que le reconocieron que habían
estado con Jesús o habían caminado con Jesús. Amén. O sea que aquellas personas, muchas personas, aun cuando no conocen tanto a Dios o saben de que hay un Jesús de Nazareno que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo señales, las otras personas, aunque nosotros no tengamos una profesión, las demás personas se van a dar cuenta que en nosotros hay algo de Dios. O sea, lo van a reconocer. Amén. 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 O sea, las demás personas van a reconocer eso, que hay algo de parte de Dios en nuestra vida. Amén. Ahora bien, vamos entonces a regresar a Jeremías 24 para adentrarnos un poco más en este tema. Jeremías 24, versículo 7. Jeremías 24, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahora fíjese cómo Dios le dice entonces a su nación o a su pueblo Israel. Mira lo que dice Dios: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. O sea, es el deseo de Dios que su pueblo le conozca más a Él. La Biblia dice que Dios es el que produce el querer como el hacer en nuestros corazones. Amén. Entonces es el deseo de Dios. ¿Cómo así que es el deseo de Dios? O sea, Dios, cuando Dios desciende, Dios quiere tener un contacto, Dios quiere tener una comunicación con el ser humano. Y por eso Dios le está pidiendo a su pueblo, a los creyentes, que lo conozcan más a Él. Amén. O sea, Dios está diciendo: yo quiero conocerte más. Pero Dios mismo va a colocar ese deseo, ese anhelo, para que la persona o el creyente se acerque más a Dios y lo pueda conocer más. Amén. O sea, dentro del ser humano siempre hay una necesidad, un anhelo de conocer a un ser superior. Siempre ha estado allí. El problema es que hay muchas personas que lo buscan mal. Pero Dios mismo está diciendo: yo me voy a acercar a ti para que tú te acerques a mí. Amén. Ahora entonces, ¿qué diremos entonces de que en la vida cristiana usted y yo tenemos que saber, entender que en medio del deseo de Dios, Dios va a levantar muchos Ciros? ¿Qué va a levantar Dios? Muchos Ciros. Y vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 45, de los versículos del 1 al 7. Hay muchos Ciros que Dios va a usar. Isaías 45, de los versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Versículo 5: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Como Dios le está diciendo a Ciro que Dios lo iba a levantar para usarlo en esta tierra. Pero Dios dice: aunque tú
no me conociste. Versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios está reafirmando que levantó a Ciro para usarlo en medio de aquellos tiempos, en los tiempos de los reyes, en los tiempos de las batallas. Pero cuando Dios dice que lo iba a levantar, ahí mismo Dios afirmó que Ciro nunca iba a conocer a Dios, o nunca conoció a Dios en ese momento. ¿Cuántos Ciros hay en esta tierra que Dios ha usado para bendecirlos, aunque no conozcan a Dios? ¿Estamos en qué tema? Conociendo a Dios. Por ejemplo, a mí se me han acercado muchos Ciros, muchas personas que no son creyentes, y si me han acercado me han bendecido. Amén. ¿Qué han hecho? Me han bendecido. Aún Dios ha usado aún a las propias personas que practican la brujería y la hechicería para entregarme una bendición, y que esa bendición siga siendo bendición. Eso lo hace Dios. Entonces, en la vida cristiana, nosotros tenemos que saber que aunque nosotros conocemos más a Dios, Dios va a levantar Ciros o personas que no conocen mucho de Dios para bendecir nuestras vidas. Amén. Muchos de nosotros hemos sido guardados o acompañados en medio de la persona que está acechando para robar o para atracar, y de pronto sale de la nada una persona y te acompaña. Eso es un Ciro. Amén. Entonces Dios mismo va a levantar esos Ciros para bendecir ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Por ejemplo, si nosotros miramos en el Congreso de aquí de Colombia, Dios siempre ha estado levantando Ciros allí en el Senado, allí en el Congreso. Senadores que se han levantado, que no son creyentes, y comienzan a defender a los cristianos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que al pueblo cristiano querían imponerle más impuestos de lo que las iglesias dan al Estado? Y que querían regular a las iglesias para ellos meterse y ellos decidir si cerraban una iglesia o no la cerraban. Imagínense. Y en medio de eso se levantaron esos Ciros en medio del Congreso, y todas esas reformas que las habían introducido allí para que las aprobaran, las echaron abajo. Usted no sabe la batalla que se libra ahí en el Congreso. Desde décadas atrás, Dios siempre ha estado levantando Ciros en el Congreso para luchar a favor del pueblo cristiano. Para que usted se entienda un poco más. Entonces Dios siempre va a levantar Ciros. ¿Para qué? Para bendecirnos. Amén. Ahora vamos a seguir entonces, para adentrarnos un poco más en lo que concierne al tema conociendo a Dios. Estoy dando solamente la introducción. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, de los versículos del 31 al 34. Lucas capítulo 4, de los versículos del 31 al 34. ¿Lo tienen allí? Dice la escritura: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Cómo era su palabra?
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué hicieron los demonios? ¿O qué hizo el demonio? ¿Reconoció a quién? A Jesús. Pero mire cómo lo dice. Versículo 34, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. En el ámbito espiritual, si hay alguien que reconoce o conoce más la grandeza de Dios, el poder de Dios, el señorío de Dios, la santidad de Dios, es Satanás y los demonios. ¿Sabía usted eso? Y a veces el pueblo de Dios, que tiene a Cristo en su corazón, y a veces no quiere reconocer esas características que tiene nuestro Dios, que Dios es un Dios santo. Y los demonios, este demonio, cuando ve a Jesús, le dice: tú eres el Santo de Dios. Lo reconoció en el ámbito espiritual. Y a veces muchos de nosotros, cuando entramos en el tema conociendo a Dios, y cuando muchos de nosotros vemos unas maravillas, unos milagros, o la gloria de Dios fluyendo, muchos pueblos de Dios se confunden, porque no puede entender, no puede comprender o reconocer que ese milagro y esa maravilla vino de parte de Dios. A veces viene de parte del hombre, o a veces viene de parte de las falsas doctrinas, del falso movimiento de los demonios. Y a veces hay pueblo de Dios que no saben discernir entre conocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero los demonios lo saben. En el ámbito espiritual los demonios están claros. Ellos reconocen a Dios. Ellos saben lo que es capaz de hacer Dios con su poder. Y a veces el pueblo de Dios duda tanto de eso. Amén. Por eso es que a veces los demonios siempre están usando la duda, lanzando la duda a la mente, los temores a la mente del creyente, para que usted no reconozca o no conozca o no se dé cuenta de que Dios realmente es todopoderoso. Amén. Ahora entonces seguimos más adelante. ¿Cómo actúa una persona que no conoce a Dios? ¿Cómo actúa una persona que no conoce a Dios? Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16 al 34. ¿Cómo actúa una persona que no conoce a Dios? Hechos capítulo 17, de los versículos del 16 al 34. Dice la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Entonces estamos en el punto: ¿cómo actúa una persona que no conoce a Dios? Entonces el apóstol Pablo, cuando está en Atenas, dice que su corazón ¿cómo? Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto.
porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo eran estos personajes? Religiosos. Eran muy religiosos, pero estaban entregados ¿a quién? A la idolatría. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjense que ellos tenían una inscripción. ¿Cuál era la inscripción? Al Dios no conocido. Pero eran unos residentes, unos habitantes que eran entregados ¿a qué? A la idolatría. Pero tenían una inscripción: al Dios no conocido. O sea, ellos trataban de adorar a un Dios, pero no lo conocían tanto, porque ellos se entregaron ¿a qué? A la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Colocar otro Dios en vez del Dios vivo, del Dios real. Eso se llama ¿cómo? Idolatría. Entonces, ¿qué le pasaba a estos personajes? ¿Qué le pasaba a estos personajes? ¿En qué punto estamos? ¿Cómo actúa una persona que no conoce a Dios? Una persona que actúa de una manera incorrecta, que no conoce a Dios, a cualquiera le reza, a cualquier persona o a cualquier yeso le reza o le ora. Así actúa una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce tanto a Dios y no conoce la Biblia, le va a rezar a un yeso, le va a rezar a un madero, le va a rezar a una pintura. Eso es una persona que actúa según él, conociendo a Dios. Así estaban estos personajes del libro de los Hechos. Estos personajes buscaban adorar a un Dios, pero lo adoraban de una manera errada. Ellos practicaban la idolatría. ¿Qué practicaban ellos? Idolatría. Al Dios no conocido. Quiero adentrarme un poquito más aquí en este punto, pero es necesario leer el versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Así actuaban estas personas, que en la inscripción tenían al Dios no conocido. Una persona que no conoce de Dios actúa de esta manera. ¿Qué va a hacer? Mira lo que va a hacer. Dice que ellos pensaban que la divinidad, o sea, la divinidad de Dios, dice que era semejante
o casi igual al oro, a la plata, a la piedra, o una escultura de arte, pero de la imaginación de los hombres. La imaginación de los hombres. Fíjese que Dios aquí en su palabra está hablando que toda escultura, que toda estatua ha sido una imaginación de los hombres. Amén. Esa es una imaginación de los hombres. Fíjese bien, la Biblia dice que el escultor corta el madero, y después que corta el madero hace una figura, y después cuando hace la figura dice: tú eres mi Dios. Esa es una imaginación ¿de quién? Del hombre. Y la Biblia dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. La esencia de Dios. Y cuando Jesucristo hace su descenso a la tierra y viene a la tierra, entonces Jesucristo con cuerpo humano dice que Él lo dio a conocer. ¿A quién? A Dios. Pero de ahí en adelante la imaginación del ser humano se distorsionó tanto que aún dentro del mismo pueblo cristiano idolatran a los pastores, idolatran a los líderes. ¿Por qué? Porque entonces está la oveja, y si la oveja va a comprar un carro, pastor, ¿qué dice Dios? Va a comprar un kilo de carne en la tienda, pastor, ¿será que Dios quiere que yo compre un kilo de carne? Pastor, tengo una enamorada, muy enamorado, ¿será que esto se llama cómo? Idolatría. ¿Dónde queda la comunión entonces de esa persona? Que usted se me pueda acercar a mí y buscar una dirección concreta de parte de Dios para su vida. ¿Dios lo puede hacer? Sí. Pero hay personas que todo se lo consultan al pastor y a los líderes, aún para tomarse un vaso de agua caliente o un vaso de agua fría. Pastor, dígame si me puedo tomar el agua fría o el agua caliente. Eso se llama como idolatría, se llama eso. Entonces el ser humano tiene que saber, entender que hay imaginaciones de muchos hombres que tratan de decir que conocen a Dios. Sigo leyendo, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjese cómo le llama Dios a esta imaginación de hombre. ¿Cómo le llama Dios? Ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cómo actúa una persona que no conoce mucho de Dios se va a burlar de la doctrina de Cristo? Cristo viene pronto y se burla. Cristo te ama y se burla. Es una persona que no conoce de Dios. Vamos a predicarle a una persona de Cristo: mira, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, vete de aquí, aleluya, y le será la puerta a los creyentes. Va el cristiano a invitar al vecino: ven para que vengas a la iglesia. A mí no me invites para eso. Yo no quiero ir a esa religión. Es una persona que actúa en el sentido de que no conoce a Dios, porque le estamos invitando a que se acerque al Dios vivo, al Dios real, al Dios todopoderoso. ¿Y qué hacen ellos? Lo rechazan. Aquí se estaban burlando de la doctrina de Cristo, de la resurrección de los muertos. Se estaban burlando. Versículo 33. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces este pasaje bíblico
nos amplió un poco más el panorama en el sentido de cómo actúa una persona que no conoce mucho a Dios. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Esa expresión anda por ahí. Amén. Entonces vamos a ir a profundizar más este tema o este punto. Vamos a Tito, Nuevo Testamento, Tito capítulo 1, versículo 16, para ahondar más este punto. ¿Cómo actúa una persona que no conoce a Dios? Dice la palabra: profesan conocer a Dios, o proclaman o dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice que hay personas que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos o sus acciones lo niegan. Por ejemplo, si usted va donde una persona que es cristiana, y cuando usted llega a su casa, la persona cristiana le dice: yo conozco a Dios, pero usted va a su nevera y tiene 3 cajas de cerveza metidas allí. Dice: con sus hechos lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Entonces, para nosotros saber y entender que yo conozco a Dios, ¿qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer? Practicar la paz, practicar el amor, practicar la humildad. ¿Es fácil? No, pero tenemos que hacerlo. Amén. Eso es lo que nos toca: practicar la paz, el amor de Dios, la justicia de Dios. Hay que practicarla. Entonces quiero adentrarme a otro punto más en el tema conociendo a Dios. Consecuencias de creer que se conoce a Dios sin conocerle realmente. Anótelo allí. Consecuencias de creer que se conoce a Dios sin conocerle realmente. O sea, ¿qué van a venir? Consecuencias de creer que se conoce a Dios sin conocerle realmente. Mira la primera consecuencia: reducir el evangelio a una mala información. Escríbalo: reducir el evangelio a una mala información. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Reducir el evangelio a una mala información. Dice la palabra de Dios: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mas el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. ¿Qué hace el Espíritu? Entonces vamos a repetir nuevamente el texto bíblico. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De un nuevo qué? No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Reducen el evangelio a una mala información. Entonces, cuando leen este pasaje bíblico, está diciendo: no leas tanto la Biblia, porque te vas a volver loco. Entonces, estos textos bíblicos, así como el que le acabé de leer y otros más, los están tomando, los están agarrando, aún en los púlpitos, y los están enseñando mal. Donde dice: la letra mata. Entonces hay muchas personas que dicen en los púlpitos: yo conocí a un amigo que todos los días leía la Biblia, se volvió loco y a los 2 meses se murió.
mala información, por una mala interpretación del texto bíblico. Entonces, ¿qué está dando a entender Dios allí? Lo que está dando Dios a entender allí es del nuevo pacto y el antiguo pacto, gracia y ley. La letra mata. ¿Cuál letra? La de la ley. 613 mandamientos de la ley de Moisés. Cualquiera que quebrantaba uno de esos mandamientos tenía que morir enseguida. Por eso en la ley había una maldición. ¿Qué había en la ley? Una maldición. Por eso a Jesús le traen a la mujer adúltera. Y toman a la mujer adúltera y le dicen a Jesús: hemos hallado a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres. Eso es la letra. Está hablando de la ley. No está hablando de leer la Biblia. Entonces, hay una mala información donde en muchas congregaciones le están dando una mala información desde los púlpitos. Y a veces hay lobos infiltrados en los púlpitos para reducir el evangelio en las personas, para hacer que el evangelio sea tan pequeño donde las ovejas no tengan la capacidad de decir: eso no es de Dios, sino que prefieren tener a las ovejas allí, esclavas de ellos. Convierten a las ovejas en unos loros, que todo lo que dice el líder, sea bueno o sea malo, lo tienen que repetir. Entonces, estas son las consecuencias de creer que se conoce a Dios sin conocerle realmente. Reducen el evangelio, sacan pasajes bíblicos, los sacan de su contexto para enseñar otra cosa. Y lo que hacen es que le bloquean la mente, el entendimiento a los creyentes. Otra más: ser indiferente al pecado. Ser indiferente al pecado. Estas son las consecuencias. Ser indiferente al pecado. Isaías capítulo 5 versículo 20. Isaías capítulo 5 versículo 20. Ser indiferente al pecado. Dice la palabra: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos en esos tiempos. Estamos viviendo estos tiempos en vivo y a todo color, donde hay cristianos que dicen apoyan la marihuana y la cocaína. Dios mío. Amén. Donde hay cristianos que están apoyando el aborto. ¿Sabe usted eso? Donde hay cristianos que están apoyando la práctica del homosexualismo y el lesbianismo. Donde hay cristianos que están apoyando la fornicación y el adulterio, diciéndole las cosas malas que ahora son buenas. Este tiempo lo estamos viviendo. Una indiferencia en cuanto al pecado, o en cuanto a la práctica del pecado. Cuando una persona actúa así es porque conoce poco de Dios. Y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Vemos a sacerdotes diciendo: no está malo tomarse 5 cervezas. Desde los templos católicos lo están diciendo, lo están enseñando. Entonces hoy en día están tomando las cosas malas y las están infiltrando por cosas buenas. Una indiferencia en cuanto al pecado. Y esa degradación coloca a una persona en una posición
donde ya no se espantan por el pecado. Ya el pecado no les da asco, porque hay una indiferencia al pecado. Y esas son las consecuencias de ¿qué? De creer que se conoce a Dios sin conocerle realmente. Una persona que conoce a Dios sabe que tiene que llamarle a la fornicación, al adulterio, a la mentira, pecado. Sabe que tiene que llamarle a la práctica del lesbianismo, homosexualismo, pecado delante de los ojos de Dios. Una indiferencia tan grande en cuanto al pecado. Pero que eso se ve allá afuera, pero dentro del mismo pueblo cristiano, esa indiferencia en cuanto al pecado, eso es demasiado peligroso, demasiado peligroso. Otra más: perder la sensibilidad a la voz de Dios. Perder la sensibilidad a la voz de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Perder la sensibilidad a la voz de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Voy a repetir: perder la sensibilidad a la voz de Dios. Dice la Escritura: pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, o sea, se desviarán de la fe. ¿Pero de qué manera? Ahí lo está diciendo: escuchando a espíritus engañadores, o a demonios engañadores, y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios. Una persona o un creyente que conoce poco de Dios, o que se dice conocer a Dios, pero donde realmente no lo conoce como tal, una de las consecuencias es que va a caer en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas revelaciones. ¿Escuchando a quién? A demonios, a espíritus inmundos engañadores. Por eso hay que conocer Biblia, doctrina, leer palabra, escuchar palabra. Amén. Para no dejarnos engañar. Hay muchas voces por allá afuera. Ese también es un tema también que más adelante les voy a compartir, escuchando la voz de Dios. Porque hay varias voces que nos hablan. Está la voz de los hombres, está la voz de los ángeles, está la voz de las circunstancias, está la voz de los demonios, y está la voz de nuestro corazón, y está la voz de Dios. Y a veces hay mucho pueblo de Dios que se confunde cuando escucha una voz. Pero para salir de esa confusión hay que ir a la Biblia, a la única fuente de verdad, llamada las Sagradas Escrituras, para poder discernir si esa voz que estoy escuchando viene de Dios o viene de los demonios, viene de Dios o viene de mi corazón. Y por eso es que hay personas profetizando y trayendo revelación que no es de Dios, sino de su propio corazón. Yo he experimentado muchas veces donde personas que dicen ser profetas llegan a una casa. Yo he visto todo eso, yo estaba ahí presenciando todo eso. Dice que son profetas, y cuando llegan a una casa y miran en la mesita que hay como 3 cajas de medicamentos, todo espíritu de enfermedad se va afuera. Y claro, así es fácil reprender, así es fácil traer una revelación. Si hay 3 cajas de medicamentos ahí en la mesa, es obvio que hay una persona enferma en casa. Profetizan según el ambiente.
y profetizan de su propio corazón y dicen: Dios me reveló y Dios no ha revelado. Es que Dios me dijo y Dios no ha dicho nada. Y profetizan es de su propio corazón. He visto muchas personas, unas casitas donde hay bastante pobreza, y cuando llegan, el espíritu de ruina tiene que irse hoy en el nombre de Jesús. Dios me está revelando que hay un espíritu de ruina aquí encentrado o metido aquí. Profetizan según el ambiente, cómo está la atmósfera. Un día me invitaron a orar en Boca Grande. Diga conmigo, en Boca Grande. En Boca Grande. En un edificio por allá arriba, uno de los pisos por allá arriba. Pagan en administración 850. ¿A cuándo se lo digo todo? Y cuando me invitan a orar, yo no sabía nada que era lo que estaba pasando allí. Cuando yo entro, un abanico puro aire acondicionado. Me lo colocaron a mí solito. Me colocaron uvas. Fíjense. Llegó uno por acá de estos lados y un vaso de Coca-Cola. Le pusieron uva. Y cuando empiezo a orar en el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo me trae la revelación para reprender espíritu de ruina, espíritu de escasez. Y comencé a reprender porque escuché la voz de Dios. Discerní que era la voz de Dios y comencé a reprender. Pero fíjense que el ambiente no era favorable para reprender el espíritu de ruina, el espíritu de escasez. Si ahí se suponía que todo estaba bien, todo estaba perfecto. Y cuando terminé de orar, las personas me dijeron: lo que pasa es que estamos endeudados hasta el cuello. Era algo contrario, pero tuve que soltar la palabra de Dios. Entonces, cuando el creyente no quiere conocer más a Dios a través de su palabra, esto es lo que va a pasar. Las consecuencias. Comiencen a escuchar, ¿qué cosa? Espíritus engañadores. Y dice allí, doctrina de demonios. ¿Sabía usted que los demonios han colocado, han sembrado doctrina en los púlpitos? Donde se montan en los púlpitos personajes diciendo: si quieres ser sana, si quieres ser sano, si quieres que tu hogar se restaure, si quieres que tu hijo deje las drogas, tienes que traerme 200,000 y 300,000 pesos aquí al altar. Eso es doctrina de demonio. Pero el descaro es que dicen: Dios me dijo, Dios me habló, que las primeras 20 personas que traigan 500,000 pesos, Dios la va a bendecir al triple. Eso es doctrina de demonio. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace un prodigio, una señal, unas maravillas, cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, lo hace es por gracia, por fe y arrepentimiento en el corazón del creyente. Por gracia y misericordia. Y por arrepentimiento y fe en el corazón del creyente. Doctrina de demonio. Esas son las consecuencias. Otra consecuencia más: creer que Dios aprueba todo lo que hacemos. Creer que Dios aprueba todo lo que hacemos. Mateo capítulo 6, versículo 10. Creer que Dios aprueba todo lo que hacemos. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice la escritura allí: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, ¿en dónde? La tierra. Está hablando Jesús allí, en la oración del Padre Nuestro. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces hay personas diciendo aquí, en este punto, de que Dios tiene que aprobar
todo lo que yo hago, sea bueno o sea malo. Y olvidamos la justicia de Dios. Y nos olvidamos de la voluntad de Dios. Porque para que Dios apruebe todo lo que yo estoy haciendo, Dios primero me tiene que presentar su perfecta voluntad para mí, si me conviene o no me conviene. Entonces hay personas que por desconocer a Dios, por no conocer mucho a Dios, que creen ellos que Dios aprueba todo lo que ellos están haciendo. Y Dios todo no lo aprueba. Lo que estamos haciendo, todo no lo aprueba. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, seres imperfectos. ¿Por qué? Porque pecamos. ¿Por qué? Porque cometemos errores. Entonces Dios todo no lo tiene que aprobar. Hay que primero someterse a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces, el creyente, para poder conocer a Dios aún más profundamente, tiene que saber y entender que Dios nunca va a aprobar todo lo que Él está haciendo o todo lo que yo estoy haciendo. Porque nos podemos equivocar. Entonces, en la voluntad de Dios es necesario mirar qué voy a escoger. Por ejemplo, en una mujer está buscando pareja y acá al lado derecho está el cristiano y al lado izquierdo el no cristiano o el no creyente. Pero la Biblia enseña: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Según la Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios? Según la Biblia, el cristiano. Pero como el creyente, el no creyente, el que no conoce tanto a Dios, tiene los ojos azules, entonces se va para allá. En cambio, que el cristiano está piponcito, barrigoncito. Pero según la Biblia, ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios? Según la Biblia, el cristiano, que esté maluquito. Entonces, hay muchas personas que hacen lo siguiente: toman al no cristiano, al no creyente, y entonces cuando se casan, y vienen los ayayay, y vienen los uyuyuy de aquel no creyente, entonces van: Dios mío, bendíceme. Pastor, aquí estoy para que ores por mi matrimonio. Pero según la Escritura, Dios nunca aprobó esa relación, porque era un no creyente. Así es. Yo he conocido jovencitas dentro de las iglesias que no pelaban ni un domingo. Una vez se enamoraron de un no creyente, de un no cristiano, dejaron de asistir a la iglesia inmediatamente. Entonces, y a veces le hacen reclamos a Dios. Dios mío, pero si Dios sabía que Él se iba a portar así, ¿por qué Dios no me lo reveló? ¿O por qué Dios no me lo advirtió? Entonces, la perfecta voluntad de Dios es muy clara en las Sagradas Escrituras. Entonces, Dios nunca va a aprobar todo lo que hacemos. Esas son una de las consecuencias cuando decimos que conocemos a Dios, donde realmente no le conocemos. Amén. Amén. Otra consecuencia más. Nos podemos convertir en un fariseo moderno. ¿En qué nos podemos convertir? En un fariseo moderno. Quiero aclarar algo aquí. Estos son estudios bíblicos. Estudios bíblicos. No es prédica, son enseñanzas, estudios bíblicos. Entonces, a medida que empecemos a dar estos temas, van a venir temas mucho más profundos.
como la homilética, el arte para predicar o enseñar la palabra, hermenéutica, el arte para interpretar las sagradas escrituras, métodos de estudio bíblico, cómo hacer un devocional, cómo estudiar un versículo de la Biblia, cómo estudiar una palabra de la Biblia, cómo estudiar un capítulo de la Biblia, cómo estudiar un libro de la Biblia. Temas como hemartología, la doctrina del pecado, la salvación, la oración, la liberación, la guerra espiritual, la santidad de Dios, controversia bíblica y muchos temas más. La santa trinidad. ¿Esto es para qué? Para entender y comprender con una mayor amplitud a Dios. Amén. Entonces estos temas son necesarios. ¿Para qué? Para que allá afuera nadie nos engañe. Entonces vamos a ver entonces en Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo capítulo 15, versículo 8. ¿En qué nos podemos convertir? En un fariseo moderno. Dice Jesús en su palabra: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Versículo 9: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres o tradiciones de hombres. ¿Qué hacían los fariseos? Honraban a Dios de labios, para afuera, de palabras, mas no de corazón. Entonces, una de las consecuencias cuando hay creyentes o personas que dicen conocer más a Dios, llega un momento donde realmente no le conocen y entonces le adoran, le alaban es con sus labios, mas no de corazón. Y en el pueblo cristiano hay muchas ovejas así, o le han enseñado así, donde adoran y alaban a Dios en medio de la prueba es con sus labios. Y cuando alaban más y cuando adoran más con sus labios, mas no de corazón, las pruebas los atrapa más. Y entonces lloran más en la prueba. Esto hacían los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Honraban, adoraban, alababan a Dios. Era de pura palabra. Y lo que Dios más le interesa es que la adoración y la alabanza salga de lo profundo del corazón. Entonces, en esta consecuencia es peligrosa, donde decimos que conocemos a Dios donde realmente no le conocemos. Porque en esta consecuencia, cuando alguien alaba, adora o honra a Dios con sus labios, no recibe ninguna bendición espiritual. Usted no ve que en los servicios todos alzan la mano o todos cantan o todos se sumergen en la presencia de Dios. Y está la misma presencia fluyendo, está el mismo Espíritu de Dios fluyendo, moviéndose en medio del auditorio. Pero a veces Dios toca a 5 o a veces a 10. Pero hay 8 o 7 personas que Dios no los toca. ¿Por qué? Porque quizás su adoración o su alabanza o su honra a Dios es de labios para afuera, mas no es de corazón. Y la persona se acaba el servicio y la persona regresa a su casa vacía. ¿Por qué? Porque están honrando y alabando y adorando a Dios con sus labios, mas no del corazón o de lo profundo del corazón. Otra más y termino aquí. Perder el temor de Dios, sea otra consecuencia más. Perder el temor de Dios. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7.
palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué más? Y la enseñanza. El temor a Jehová. Esa es una consecuencia muy fuerte. Una consecuencia muy fuerte. El decir que conocemos a Dios. Cuando estamos en grupo o cuando estamos en la iglesia, o mientras todos estamos escuchando la palabra de Dios, o estamos en compañía, allí todo parece ser perfecto. Pero cuando la persona queda sola, ahí realmente se ve quién es quién. Porque si está en el grupo, aquella persona no puede ver pornografía en el celular, pero una vez que esté solo, la tentación entra. Entonces, si conocemos a Dios, el mismo comportamiento que tenemos en grupo, ese mismo comportamiento lo tenemos que tener cuando estamos solos. Tiene que ser el mismo, porque estamos hablando del temor de Jehová. Hay muchas personas que cuando van a pecar o van a hacer lo malo, miran hacia la derecha, miran hacia la izquierda, atrás para ver quién viene, adelante para ver quién, pero se les olvida que allá arriba hay unos ojos que recorren la tierra. Antes de hacer lo malo en secreto, primeramente tenemos que mirar. Y a veces miramos a los hombres, el qué dirán de los hombres, y si me ve la hermanita fulana de tal, y si me ve el líder, si el pastor me ve, tienes que preocuparte de que realmente Dios te está viendo. Eso se llama el temor de Jehová. Personas han perdido el temor de Dios o el temor de Jehová, porque dicen conocer a Dios, pero realmente no le conocen. Porque en la soledad es cuando nos damos cuenta quién somos. Si somos de Dios o practicamos las obras de la carne. Si somos de Dios o le estamos haciendo caso a las tentaciones de Satanás. Amén. Y termino allí. La próxima clase, en el tema conociendo a Dios, voy a desarrollar el tema ¿quién hizo a Dios? Para que lo vaya averiguando. ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Esa sería la segunda parte. Ya dimos la primera parte. Esta es la segunda parte. ¿Quién hizo a Dios? En el tema conociendo a Dios. Y más adelante vamos a estar viendo cómo reconocer a un líder verdadero o un pastor verdadero. Factores que nos impiden conocer a Dios, como la falta de conocimiento, entre otros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, por este momento que tú nos has permitido estar escuchando tu palabra, tus enseñanzas. Que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Que sea tu palabra la que nos enseñe y no que nuestras palabras nos enseñen. Dios mío, gracias. Cada día ábrenos el entendimiento, derrama de tu sabiduría, de tu inteligencia, para entender y comprender más tu palabra, porque tu palabra dice, tu palabra es verdad. Amado Dios, que nuestros corazones, que nuestra mente, que todo nuestro ser sea lleno de tu conocimiento y de tu presencia. Y ayúdanos, Dios, a avanzar en estos estudios bíblicos. Ayúdanos a avanzar en tu reino. Queremos, Dios, aprender más de ti. Queremos saber más de ti. Queremos, Dios, entregarnos más a ti. Queremos, Dios, acercarnos más a ti, más a tu palabra, mi Señor. Porque tu palabra nos da paz, tranquilidad. Porque tu palabra nos enseña realmente cuál es el único camino, llamado Jesucristo. Dios mío, gracias te damos
por lo que hoy has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por su palabra y por su presencia. Los espero el próximo martes a las 7 de la noche con la segunda parte, conociendo a Dios. Dios les continúe bendiciendo. Amén.